buenas tardes. El bullying afecta la autoestima de niños, también de adolescentes. Sin embargo, las redes sociales se han convertido en una herramienta muy poderosa para denunciar estos hechos. Hoy vamos a hablar acerca del bullying en Punto y Coma. El acoso escolar o bullying es cualquier forma de maltrato psicológico, verbal o físico producido en el salón de clases o a través de las redes sociales, donde se le conoce con el nombre de ciberacoso. De acuerdo con algunos especialistas, generalmente los acosadores son niños carentes de empatía, buscan llamar la atención de forma inadecuada y fuera de proporción, y suelen ser manipuladores, y muchos de ellos no sienten culpa. En México, 7 de cada 10 niños sufren todos los días algún tipo de acoso. Así lo reveló un estudio de la ONG Internacional Bullying Sin Fronteras para América Latina y España, realizado en noviembre de 2016 y noviembre de 2017. Además, ubica a México en el primer lugar de casos de bullying, seguido por Estados Unidos y China. Un ejemplo de bullying que se viralizó en nuestro país fue el caso de una adolescente agredida por 2 de sus compañeros en una escuela en Ciudad Sahagún, en Hidalgo. El caso alcanzó niveles de noticia internacional, apareciendo hasta en portales europeos y asiáticos. En torno a estos sucesos, la Secretaría de Educación Pública Estatal determinó remover de la institución a las agresoras. Sin embargo, los familiares aseguraron que la sanción no era suficiente. Cuando yo vi el video, pues enérgicamente fui, hablé con el director, pedí un castigo más severo, o sea, que supuestamente de suspensión, que es lo correcto. Pues no hubo respuesta por parte de dirección. Me dicen que solo 2 días más de suspensión y que una faena. De hecho, la SED ya tomó cartas en el asunto y pues ya se llegó a una resolución. Los casos de bullying en nuestro país van en aumento. Es por ello que los psicólogos recomiendan crear un canal de comunicación entre padres e hijos para detectar comportamientos inusuales provocados por presuntos abusos cometidos por sus compañeros de la escuela. Muy buenas tardes, yo soy Kimberly Arbengol, bienvenidos a Punto y Coma. Nos acompaña el doctor César Rebolledo, él es investigador de la Universidad de La Salle, además está con nosotros Paola Barquet, Claudia Mollinedo. Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Hola. Muy bien, Hola. Pues listos para hablar del tema. Tremendo tema, el bullying. Nuestro país, a nivel mundial, tenemos el récord de los que tenemos más bullying. ¿Qué es lo que está pasando en México? Pues antes de comenzar con México, me gustaría primero reseñar un poco el término. Se pone de moda a partir del 93, es un noruego el que comienza a utilizar el término, es un psicólogo y se traduce como acoso escolar, como acoso físico, acoso psicológico. Y bueno, ahora lo hemos incorporado a nuestro vocabulario, se puso de moda y se ha vuelto muy escandaloso. Lo que sucede en las redes hoy en día nos permite ver con un efecto de lupa la importancia del tema, también la preocupación de las familias, pero también nos permite ver el debate que surge dentro de la sociedad al respecto, porque si bien hay personas que están de alguna manera muy preocupadas por el bullying, hay otras personas que se están burlando mucho al respecto. Entonces, el caso específico de México pues cae en una coyuntura especial donde vivimos violencia, donde vivimos genocidios, donde vivimos desapariciones y pareciera que es como un corolario más. Pero si se compara a México con el panorama internacional, ¿estaríamos en qué punto? Es decir, ¿en la media estamos por debajo o por arriba de la violencia en las escuelas? Pues mira, estos índices a veces son muy engañosos. Yo creo que lo que sucede más bien con estas estadísticas es que el fenómeno de Internet transparenta muchas cosas que suceden en la sociedad. No quiere decir que haya más violencia hoy en nuestro país, sino que es más visible. Cada vez es más común que las personas, los niños, por ejemplo, estén conectados con un teléfono inteligente y a partir de eso comiencen a registrar todo lo que viven cotidianamente. Entonces, yo creo que más que
que decir que vivimos mucha violencia de este tipo, que vivimos mucho bullying en México, tendríamos que ver los índices de conexión que hay en México. Porque un aumento México en la distribución justamente de todos estos actos violentos, y justo lo aterrizas muy bien en las redes sociales. Tuvimos un caso esta semana que ha sido el foco rojo de la noticia, el tema de la niña de Sagún en el estado de Hidalgo, que sufre de bullying y no hace nada. 2 de sus compañeras la agreden por un par de minutos y ella simplemente no hace nada. Después sacaron un reportaje argumentando que la niña es cinta naranja en artes marciales, en taekwondo. Entonces, la academia de taekwondo como tal no te permite agredir o responder a una agresión si está siendo tú agredida, como fue en este caso. Pero ¿hasta dónde se tiene que llegar? Y 2, ¿dónde están los maestros? Porque si el bullying tiene un porcentaje tan importante en nuestro país, ¿dónde están los maestros? Sí, mira, como bien mencionas, es un asunto que se relaciona con múltiples fenómenos. Por ejemplo, lo que transparenta el bullying o el registro del bullying en las redes es, por ejemplo, la desatención por parte de las autoridades académicas con respecto a los alumnos, ¿no? Por un lado. No es un tema nuevo, o sea, es un tema de infraestructura, de mala preparación por parte de profesores. También es un tema de ausencia de padres de familia, ¿no? Por otro lado, que no están ahí para acompañar a sus hijos, que no están al tanto de lo que les pasa a los niños en la escuela, etcétera. Entonces, este caso, por ejemplo, nos deja ver también cómo respondemos nosotros ante una persona que no se defiende. Es decir, a mí me gusta, por ejemplo, analizar mucho los comentarios que se desencadenan en este tipo de videos, y lo que alcanzo a ver es un enfrentamiento abierto. Muchas personas que, como decía hace un momento, tienden a castigar el acto, tienden a condenarlo, otras que lo celebran, otras que se burlan, por ejemplo, esta cultura troll que tenemos. Y también podemos ver en la red cientos y miles de videos de este tipo, pero también algunos otros que son diseñados, digamos, para simbólicamente condenar al bully. No sé si han visto, por ejemplo, videos donde hay un chico que sí responde ante el abusador. Un chico que en apariencia, una chica que en apariencia son débiles, y responde y termina ganándole o pegándole a quien lo estaba molestando. Entonces son muy celebrados también. Entonces es bien interesante ver cómo de pronto estos fenómenos nos permiten ver conductas sociales y nos permiten ver cómo reaccionamos nosotros mismos ante estas conductas. Obviamente no todas las respuestas van en contra del bullying, muchas hablan sobre la susceptibilidad que vivimos hoy en día en el mundo de las redes. Estas personas, por ejemplo, dicen que hoy en día pareciera que nadie puede opinar, nadie puede decir o nadie puede actuar en el mundo digital porque será víctima de escarnio, será víctima incluso de linchamiento, etc. Y eso que dices, considero que es dentro de lo más importante a destacar. ¿En qué tipo de sociedad o en qué clase de sociedad nos hemos convertido como para permitir ver que agreden a alguien y simplemente no hacer nada, o como bien dices, celebrarlo? Pues tú eres investigador de la Universidad La Salle. Desde tu punto de vista como experto, ¿qué ha cambiado en la sociedad desde antes del llamado bullying a la actualidad en pleno siglo XXI? Sí, mira, yo que me especializo en redes en este momento, parto de una hipótesis muy clara, y es, hoy en día tenemos más herramientas para estudiarnos. El mundo digital nos permite asomar mejor hacia lo que somos. Entonces, de alguna manera u otra, lo que estamos encontrando son cosas que antes permanecían veladas o cosas que no queríamos ver. Entonces, no significa, como decía en un momento, que seamos más violentos, que seamos más problemáticos, sino que por primera vez nos estamos enfrentando en un espejo real y estamos viendo lo que somos. Obviamente, esto produce encuentros y desencuentros. Y desde esa perspectiva, tenemos que tomar posiciones. Obviamente, la posición académica, la posición, digamos, civilizada, sería atacar la violencia. No porque la violencia haya llegado hoy, hace 2 días, hace 2 semanas, hace algunos años, es porque la violencia siempre ha estado ahí, simplemente que no era tan visible, no la queríamos ver o la minimizábamos quizá. A mí este tema de las redes sociales, yo quiero preguntarte, porque nos dices que sirve ahorita como una lupa para entender lo que está sucediendo, pero también creo que pasa con el tema del bullying, que no puedes escapar. Entonces, desde mi punto de vista, es como si sí estuviera aumentando el bullying, no porque ocurra quizás
más bien no porque antes no ocurriera, sino porque ahora no hay manera de irte. Es decir, antes llegabas a tu casa y te olvidabas del bully. Ahora llegas a tu casa y quieres entrar a tu Facebook y ahí está, y está en tu WhatsApp, y está en tu Twitter, y está en tu... No hay manera de moverte socialmente, que ahora nosotros nos movemos a través de estos aparatos, y está ahí constantemente, ¿no? Entonces, ahorita yo siento que hay muchas veces que el suicidio se da por el bullying, que antes también quizás pasaba, pero ahora de verdad lo veo un poco más común, porque ahora los niños no tienen cómo escapar. Se hace viral, caminan en la calle y, mira la niña que patearon ayer, ja, 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 y se repite, ¿no? Y se repite, y al día siguiente, y si ya se había olvidado, 2 años después, vuelve a hacerse viral el material. ¿Esto crees que está pasando? ¿En Internet podría estar surgiendo? Pues me parece que el caso del cyberbullying es muy importante para medir el alcance que tienen las redes sociales y los apegos que estamos desarrollando como sociedad. Es imposible pensar que una sociedad urbanizada esté desconectada en este momento. En el caso de los niños, bueno, se habla de las adicciones que generan a estos dispositivos. Entonces ya no es un tema secundario hablar de redes sociales o de la vida digital. Y este ejemplo, bueno, es muy bueno para señalar precisamente que esta imposibilidad de desconexión prolonga la violencia, ¿no? Es decir, nos acompaña a la casa, de la escuela a la casa. Y el término mismo ya salió de la escuela, ¿no? Hablamos de cyberbullying o de bullying en el trabajo, aunque haya otro término como mobbing, etcétera. Pero la palabra bullying es parte ya del uso común. Entonces, en el tema de las redes, pues la pregunta sería, ¿por qué no se desconectan estas personas? ¿Por qué si me están molestando no elimino mi cuenta y dejo de ver las cosas? Hay casos ejemplares. El primero fue de Amanda Todd en Estados Unidos, la primera chica que se suicidó, se hizo mediático, hay una película, hay muchos cortometrajes al respecto. Y las preguntas, bueno, se comienzan a ampliar. Es, ¿cómo escapo hoy en día de este escenario de violencia? Porque la violencia está más cercana a mí, de alguna u otra forma. La pantalla hace que yo viva la violencia y que vivir la violencia a partir de la pantalla también nos hace pensar en una especie como de vitrina, de cristal protector, ¿no? Estamos muy a salvo viendo lo que sucede allá enfrente, criticando, burlándonos, siendo indiferentes, porque no está de plano en mí. Hay una pantalla que me protege, ¿no? Entonces, la pregunta, yo creo que hoy en día tenemos que preguntarnos cómo vamos a resolver nuestro problema ahora que tenemos a un clic de distancia estos actos violentos y ahora que estos actos violentos pueden llegar a nosotros a pesar de que sean en la distancia, ¿no? O sea, es como una paradoja y sí es como un círculo vicioso importante y preocupante, sobre todo para los padres de familia, ¿no? Que es el tema, creo, de hoy. Perfecto. Doctor, vámonos rapidísimo con esto, un punto y coma, y mientras ya saben que a ustedes también les pedimos su participación. ¿Quiénes son culpables del bullying? Hasta ahorita nos han dicho 4% los niños, 0% las niñas, 13% las autoridades escolares o 83% los padres de familia. Ahí tenemos tarea que hacer. Volvemos. Ya estamos de regreso en punto y coma y mire, esto dice así: consecuencias psicológicas del bullying. El bullying afecta más la salud mental incluso que el maltrato físico. El acoso entre adolescentes tiene mayores consecuencias que el abuso por parte de algún adulto. Un estudio revela que los jóvenes en una situación de hostigamiento sufren depresión y ansiedad, además de presentar problemas para relacionarse con facilidad, no solo en el entorno social, sino también en el laboral. En el peor de los casos, estas personas pueden ser muy violentos o impredecibles. Quisiera poner, que pongamos más bien en la mesa la figura del bully, ya no del buleado, ¿no? Ya no del afectado, ya no de la víctima, sino de la persona que está agrediendo, que muchas veces es sobre la que hay que poner el ojo, en la que hay que poner atención y que se puede estar viviendo en su casa, que me imagino que son varios factores, pero que nos ayudes a entender un poco a la figura del que molesta, porque luego todos decimos, no, ese mugre niño que... pero él también debe estar sufriendo, ¿no? De su lado. Sí, los estudios psicológicos dicen que en realidad este niño, esta niña, sufre violencia en casa. Esa es la primera explicación que se le da al comportamiento violento de un niño. Es decir, hay una reproducción. Ahora, no necesariamente tiene que ser papás, familia, ejerciendo violencia sobre el niño, sino también es lo que el niño tiene a su alrededor. Es decir, el barrio donde vive el niño, lo que consume el niño en la televisión y varios factores que se van armando. Su entorno social. Sí, sus entornos. Tiene que ver. Y normalmente la expresión de la violencia en niños se reconoce también como una forma de buscar integrarse en un grupo que lo rechaza. Es decir, muchas veces los comportamientos violentos, aunque sea simbólicamente, o sea, desde el look, lo que buscan
es generar un lazo a partir del rechazo. Eso es bien interesante porque en realidad esa persona que nadie ve logra ser vista molestando, logra ser vista pegando, logra ser vista, digamos, violentando su espacio. Solamente así se hace un lugar, etc. Entonces, sí, efectivamente, este tema de los bully está bien estudiado por los psicólogos, me parece, y del lado sociológico, que es donde yo estoy, pues lo entiendo más como reproducciones de violencia, también que nos hablan sobre ejercicios de socialización, porque la escuela también es un espacio donde aprendemos a socializar. Entonces no es un espacio libre de violencia, como cualquier espacio social, siempre hay conflicto. Y la pregunta sería, ¿cómo estamos aprendiendo a negociar con el conflicto hoy en día en estos espacios que se supone preparan al niño para salir a la sociedad? También, esta sobrepreocupación nos hace pensar que en un espacio aséptico, en un espacio donde hay tolerancia cero para la violencia, también es un espacio donde se desatiende de alguna manera la preparación que debiera tener el niño para salir a la calle, pues, porque si no tenemos violencia, esa violencia, digamos, natural, esa violencia homeopática dentro de las escuelas, ¿cómo vamos a sobrevivir afuera, donde tenemos realmente un espacio violento, competitivo, etcétera? César, justamente con lo que estás comentando y algo que evidentemente es políticamente incorrecto decirlo, las agresiones en las escuelas se han visto siempre. Seguramente les pasó a nuestros padres, nos pasó a nosotros y sucede ahorita. Ahorita hay una, no sé cómo llamarlo, sí, extrema sensibilidad al tema. Los niños resultan más afectados. ¿Qué es lo que está pasando? Porque todo el mundo pasó por eso y no había tanto escándalo en torno al fenómeno. Sí, es un fenómeno social. Las nuevas generaciones, los niños que están creciendo en este momento, tienen mayores cuidados que nosotros, generacionalmente, o sea, nuestros padres, nuestros abuelos, bueno, yo me pongo, quizás ustedes son más jóvenes que yo, no fuimos tan sobreprotegidos. Es un fenómeno social internacional. Hay un cuidado intensivo con respecto a los niños, porque también, por otro lado, hay padres que trabajan jornadas intensas de trabajo, que de alguna manera no ven a los hijos todo el tiempo, ¿no? Entonces hay que compensarlos. Padres que quieren compensar sobreprotegiendo a esos niños. Sí, ese puede llegar a ser políticamente incorrecto, ¿no? Pero si estamos en el mundo de la reflexión, creo que no estamos partiendo de los prejuicios. Entonces, sí hay preguntas que quedan ahí muy importantes. Yo creo que hoy en día hay una especial atención en este caso, o una sobreatención a este caso, porque la niñez para nosotros simboliza un estado de inocencia, un estado de fragilidad, etcétera, y estamos muy preocupados al respecto. Sin embargo, también vivimos, como les decía hace un momento, en una sociedad que se está convirtiendo cada vez más en un ente susceptible, ¿no? O sea, hay cosas que no se pueden decir. Somos hipersensibles, ¿no? Ajá. Y eso también nos habla, por ejemplo, a mí me interesa mucho medir lo que comentaba hace un rato la nota, es por qué de pronto lo digital, lo virtual, lo que aparentemente es falso, lo que está distante, tiene tanto poder sobre mí. ¿Por qué eso me puede movilizar tanto? ¿Por qué me puede llevar a un suicidio? ¿Por qué eso me puede llevar a una depresión? ¿Por qué eso me puede emocionar? ¿O por qué cada vez más las personas estamos aquí dentro? Son preguntas gigantescas. Sin respuesta. Son preguntas gigantescas, ¿no? Si partimos de este caso, bueno, es ejemplar y nos ayudaría digamos, a justificar este tipo de estudios, este tipo de inquietudes. Hasta hace unos años, de verdad, estudiar lo digital era sinónimo de algo banal y trivial. Lo digital, ¿para qué, no? O sea, eso es lo falso, es lo fake, eso es el simulacro. Ahora va con la psicología, ¿no? Es parte de... Doctor, yo me quedo con la duda de si estamos haciendo lo correcto. De hecho, a mí me parece que sí, porque estamos poniendo el énfasis en el cuidado de los niños. Quizás algunos dirían sobreprotegiendo, como dice Kim. No, ya es sobreprotección. Pero yo creo que si lo que queremos es minimizar la violencia en nuestro mundo, en donde tenemos que poner los ojos de manera diferente a como se hacía antes, es en los niños, porque ellos son la base de la sociedad. Entonces, no me parece tan equivocado estar protegiendo, no sé si decir sobreprotegiendo, más bien estar conscientes de los derechos de los niños, de los comportamientos de los niños, de cómo se está gestando esa sociedad que va a venir en el futuro. Entonces, tal vez no lo veo tan equivocado decir, bueno, pues es que queremos un mundo diferente, hagamos algo diferente. Y si eso diferente que se está haciendo hoy se entiende como sobreproteger,
pues igual y no estamos en el camino incorrecto, ¿no? Al menos estar poniendo conciencia en estos actos. A mí me llamó mucho la atención el video y no creo ser de las que, ay, no, qué sufrimiento. Este video del que platicaba Clau hace unos instantes en Hidalgo, en donde están pateando a una niña y hay más de 15 niños alrededor. Yo en cuanto vi ese video no me pareció ni siquiera bullying, yo estaba viendo tortura. Era como si estuviera viendo el video de 2 minutos antes que acabábamos de pasar en el noticiario sobre el linchamiento. Y son dos cosas diferentes, porque en el linchamiento muchas veces ocurre por hacer justicia social y en el tema del bullying no había nada. Es decir, la niña no hizo nada mal y aunque hubiera hecho alguna cosa mal, seguro alguna travesura, era tortura. Todos estaban fascinados viendo cómo 3 o 4 niñas patean, y ahí tenemos el video, patean, golpean a esta otra pequeña y ninguno reacciona, ¿no? Entonces, pues quizás no estamos tan equivocados en poner el énfasis en algo así. Sí, vivimos en una indiferencia social hacia muchos temas. Este es uno, la violencia. Y también la violencia como espectáculo al mismo tiempo. Nos gusta ver este tipo que siempre de escenas. ha sido así. Ajá. Siempre ha sido así, pero específicamente ahora que tenemos estos aparatos, esta violencia pasa de lo ficticio a lo real, ¿no? Es una violencia real que estamos viendo. Y si nos guiamos por el número de vistas que tiene el video, el número de reproducciones el morbo que tienen todos estos, nos habla de un morbo y de una fascinación que tenemos por lo prohibido, ¿no? Lo que está mal. Y también la distancia, el anonimato nos permite navegar libremente y estar comentando según en YouTube o según sea la plataforma. Ahora, yo creo también que estamos en un buen camino porque hay una discusión, estamos aquí. Sí. No estamos tomándonos el tema a la ligera. Hay distintas posiciones, obviamente, hay expertos en materia pedagógica, hay expertos también en materia legal, que es otro de los temas que se está trastocando. Yo hace algunos años me tocó entrevistar a niños realmente en el tutelar de menores, ¿no? Que ahora tienen otros nombres, etc. Pero eran niños sicarios. Entonces, ¿qué grado de malestar social hay? ¿Cuánta degradación tenemos? Que hoy en día hay niños de 12 años que están acusados de sicarios con 30 crímenes encima, ¿no? Entonces, bueno, casos como estos hay un montón. Entonces, todo se trastoca, estamos discutiendo, pero también estamos enfrentando el tiempo real de las nuevas tecnologías. Es decir, si antes comenzábamos a estudiar algo porque ese algo llevaba 10, 15 años ocurriendo, a hoy nos lo ponen como urgente. Hoy está aquí, ¿no? Porque está el clic, se hizo noticia y se recupera un tema que hace 10 años estaba de moda, ¿no? Vamos a hacer un pequeño punto y coma de 2 minutos. Sería interesante también que pusiéramos sobre la mesa qué se está haciendo tanto con quienes hacen bullying como con quienes padecen el bullying. Es decir, qué atención están recibiendo ambas partes. Pero vámonos a hacer un punto y coma con la pregunta de Twitter. Recuerde que para nosotros es importante su opinión. ¿Quiénes son los culpables del bullying? Los niños, el 5%, las niñas, el 2%, 16% considera que las autoridades escolares y el 77% que los propios padres de familia. Volvemos. Evidentemente el bullying no es un juego. Normalmente el acoso escolar surge de manera espontánea y suele iniciarse como una gracia que, por extraño que parezca, no es en absoluto censurada, y el menor agresor no solo no es recriminado por cualquier adulto, si es que hubiese algún adulto presente, o por sus propios compañeros, sino que estos simplemente se ríen y lo felicitan, lo que nos comentaba justamente César Rebolledo en este espacio. Lo felicitan por lo que se ve reforzado y justificado socialmente y, por supuesto, tenderá a repetir su conducta para volver a recibir los elogios de los demás. Esto, a su vez, da inicio a un círculo vicioso de agresividad como forma de aceptación y de obtener refuerzo social por parte del agresor. Lamentablemente, y lo decía al inicio del programa, es un problema inminente que en pleno siglo XXI estemos viviendo, un problema escolar que pareciera, y podré parecer o verme exagerada, pero pareciera similar al problema social, psicológico que se vive dentro de las cárceles, porque entonces lo mismo sucede. Hemos visto también casos dentro de las cárceles en donde quizá la persona que es agredida no le ha hecho nada a la persona que agrede, sin embargo,
pues la protagonista o el protagonista del bullying. Yo quisiera preguntarte, ¿en México se están llevando a cabo algunas actividades para evitar este tipo de propagación? Por ejemplo, en Estados Unidos, deportistas, gente del medio, del cine, gente que pudiera ser admirada por muchos, va a las escuelas y platica, principalmente deportistas, platican con los alumnos sobre el tema del acoso sexual, entre otros muchos temas. Si yo tengo a mi persona número 1 en el mundo frente a mí hablándome de acoso sexual, de lo bueno y lo malo, que evidentemente bueno no hay, pero de lo que se puede hacer para evitar esta propagación, yo lo hago. O sea, sí para mí tendría sin duda o habría un cambio dentro de mí fundamental al yo tener a esta persona enfrente. ¿Se está haciendo algo similar en México o simplemente estamos manejando vía programas como estos y redes sociales el evitar la propagación de esta plaga? Sí, hace algunos años vi algunas campañas mediáticas y también puse especial atención en cómo algunos programas de revista, como algunas telenovelas incluso rescataban el tema porque lo consideraban un problema urgente para resolver o por atacar. Me llamaba la atención también que en ese tipo de emisiones el modelo que se presentaba era un modelo que apelaba a la paz, al buen comportamiento, a la armonía, al cuidado de los padres, etc. Sin embargo, me parece que no es suficiente porque, por otro lado, cuando se acaba esa emisión, tenemos una serie de publicidades y de programas que de manera indirecta nos están enseñando a menospreciar al otro, por una serie de factores que se pueden ir sumando, son infinitos, ¿no? Por fealdad, por sobrepeso, por color de piel, por orientación sexual, por religiosidad, etcétera. Entonces, creo que a la vez que los medios se preocupan por emprender este tipo de campañas, utilizando modelos a seguir, utilizando deportistas, artistas, por otro lado, de su publicidad nos están diciendo lo contrario, y nos están diciendo desde que tenemos 3 años, ¿no? Por ejemplo, hay un sociólogo que se llama Giovanni Sartori que dice, a los niños los sientan frente al televisor antes de que sepan hablar y antes de que sepan leer. Ellos aprenden a ver el mundo a partir de imágenes. Y en estas imágenes se entiende que la persona con tal tipo de piel y con tales características físicas será mejor valorada dentro de una sociedad. Entonces, si nos damos cuenta, lo del bullying se llega a resumir con un ataque, una violencia ante lo que los medios, ante lo que socialmente nos inculcan como despreciable. Entonces, es un círculo muy difícil. Sí está el medio ejerciendo esto, pero por otro lado está el medio descuidando todo esto, ¿no? Entonces, vuelve. Ahora, no quiero decir que los medios sean culpables de todo, obviamente, ¿no? Nosotros nos dedicamos a la comunicación y estamos tratando de cambiar esta imagen negativa que se tiene sobre nosotros. Pero me parece que los medios son un buen reflejo de lo que sucede socialmente y son una especie de síntesis sobre los mitos y sobre las ideas que imperan, sobre los valores dominantes. Aunque considero que con la época que estamos viviendo en relación al bullying, sí suma el hecho de que justamente sean los propios medios de comunicación o simplemente las propias celebridades quienes alzan la voz y dicen basta con el bullying, ¿no? Sí, un discurso elocuente, un discurso de un personaje reconocido, apreciado, obviamente marcará diferencias y marcará el rumbo quizá de la opinión pública o de la discusión, eso es innegable. Sin embargo, tendríamos que trabajar con un estudio más a profundidad para ver los alcances que estas campañas llegan a tener, ¿no? Tenemos múltiples campañas antitabaquismo, antidrogadicción, pro condón, etcétera, por todos lados, con todos los recursos del mundo, y parece que no hay un cambio, no hay un cambio de fondo. Entonces, es muy difícil, es un proceso muy lento, pero la atención sin duda es valiosa, no es despreciable. No quiero decir que sean en vano nuestros esfuerzos. Obviamente estamos en una carrera contracorriente y, por ejemplo, desde la docencia, desde el periodismo, nosotros tratamos de frenar algunas cosas. Entonces, yo creo que es una suma de esfuerzos importante, pero también hay que tener en cuenta la dimensión de alcance que podemos tener. Estábamos platicando fuera de corte que, bueno, yo les estaba platicando que yo fui bulleada muchísimos años y a mí me pasó que me daba cuenta que no eran nada más los que estaban alrededor, sino que yo misma, de alguna forma, y nunca me di cuenta de cómo fue y en algún momento se quitó en la universidad, afortunadamente eso ya no existió, pero anteriormente en primaria, en secundaria, en preparatoria, no importa si yo estaba estudiando en Francia o en una escuela en México o en otra escuelita en México, chica, grande, media, no importaba, igual el bullying
me llegaba. Es decir, yo fui objeto de bullying, estuvieran donde estuvieran. No eran nada más las personas que estaban molestando, que seguramente lo hay en todos lados, sino que también la persona que es molestada, podríamos estar generando algún efecto social como para movilizar a la gente en contra de ti. ¿Algo estás haciendo mal? Pues yo creo que nosotros no somos más que un reflejo del otro, no somos más que un reflejo de lo social. Es decir, nadie construye su identidad de manera individual, ¿no? Sin duda. Yo construyo la identidad a partir de lo que tú piensas de mí, de lo que tú piensas de mí, de lo que mis padres, de lo que mis maestros, etc. Absorbo todas esas ideas. Entonces, de alguna manera pesan sobre mí y quizá el momento en que esas ideas son retenidas en mi mente, son incorporadas a mi persona, es cuando comienzo a llamar quizá esa violencia, cuando yo me asumo como esa persona inferior, quizá. Es un asunto de autoestima también, obviamente, ¿Sí? pero también por otro lado es un asunto que nos puede ayudar a entender que hay múltiples posibilidades de solución, ¿no? Y quizá desde las mismas personas que están sufriendo esto, ¿no? Sin pensar en las instituciones, sin pensar en los expertos. Por ejemplo, grupos en situación de discriminación. Quisiera ir más allá, ¿no? Si ahora son un grupo de niños molestados, pensemos en un grupo de personas en situación de discriminación. La comunidad negra en Estados Unidos en los años 70 asumió la palabra negro como algo positivo. Entonces salió a las calles y dijo, Black is beautiful. Entonces hay un empoderamiento a partir de lo que resulta negativo para la sociedad. Lo mismo puede suceder en el mundo de los indígenas acá en México, cuando salieron en el 94 y dijeron, soy indio y qué. O recientemente yo que estaba haciendo un estudio con devotos de San Judas Tadeo, con alguien que me dijo, soy chaca y qué. Entonces, hoy en día vemos múltiples movimientos femeninos con respecto al cuerpo que hablan sobre un rompimiento de paradigmas sobre la belleza, ¿no? Sí. Entonces, soy gordito y qué, ¿no? Soy gordita y qué. Y de esta manera creo que también podemos pensar en cierta esperanza para darnos cuenta que la sociedad produce reacciones espontáneas, genuinas y necesarias para salir de este tipo de problemáticas. Yo creo que son muy pocos los casos contados donde se llega a lo extremo como un suicidio, ¿no? como lo hemos visto. Claro. Pero es muy alarmante verlo también, ¿no? Y por eso también la discusión. ¿Esos movimientos sociales piensas que han tenido trascendencia? Es decir, que uno ha llamado a otro y que han permanecido, o que duran un ratito y... Sí, por decirlo en tono de broma, ¿no? Es como la película esta que se llamaba La venganza de los nerds, ¿no? Que sí. Es la asociación de los nerds contra los abusadores, etcétera. O sea, esa es como una buena metáfora para decirlo. Obviamente hay alianzas y quizá las propias redes sociales son las que van a generar un freno o una manera de defensa ante esto. Está un programa de MTV hace algunos años que salía donde se subía a un chico buleador, se le subía a un ring para pelear con un luchador profesional de no sé qué, artes marciales, etcétera. Le daban una paliza, y después él salía a decir que estaba arrepentido de todo lo que había hecho. Entonces, hay múltiples maneras de pensarlo. También hay una persecución ahora de todo mundo, ¿no? Vivimos una sociedad vigilantista que nos puede llevar a entender no solamente el fenómeno del bullying como problemático, sino muchas otras cosas. Hay muchos factores, evidentemente, que llevan a la propagación del bullying. Yo, por ejemplo, también fui víctima del bullying toda la primaria, toda. Entonces, yo me preguntaba y le preguntaba a mis papás, ¿qué estoy haciendo mal? Porque, como bien dice Paola, yo también pensé que era algo, que era mi responsabilidad, algo que yo estaba haciendo que simplemente no caía bien. Entonces, después, tiempo después, cuando yo lo logré entender, me regalaron un libro de Freud. Y allí Freud justamente hablaba del tema pues no del bullying, pero sí hablaba de cómo alguien puede maltratar a otro alguien y cuáles pudieran ser algunas de las razones. Y una de las razones que él ponía en el libro que escribía o que compartía con los lectores era la envidia. Entonces él decía que la envidia era la admiración por lo ajeno, pero evidentemente quien padece la envidia lo que menos hace es admitir que admira y quisiera tener lo que él mismo no tiene, ¿no?
En mi caso, me pasó como la niña del estado de Hidalgo. Yo tenía o era de muy buenas calificaciones, siempre con la estrellita en la frente, y eso a mis compañeras les incomodaba. Entonces, esa fue la razón por la que yo padecí del bullying, o por lo menos así lo sé, o por lo menos así lo siento. Igual que esta niña que dio una entrevista justamente ayer por la tarde, aquí en un espacio de Excelsior Televisión, y dijo... mi problema, y ese ha sido toda la vida desde que curso la escuela secundaria, es que soy de muy buenas calificaciones y me llevo muy bien con los maestros. Entonces, si este es un factor fundamental en el tema del bullying, uno no va a dejar de tener buenas calificaciones simplemente para caerle bien a los demás. Pero ¿cómo uno mismo puede evitar ser víctima de bullying si lo único que haces es prepararte para ir a la escuela y hacer lo mejor posible para que tus padres estén orgullosos de ti? Sí, efectivamente, creo que desde esa perspectiva psicológica, la sociedad es competitiva por naturaleza, ¿no? Siempre estamos valorándonos en función del otro. Siempre tendemos a compararnos, ¿no? Los filósofos, por ejemplo, decían que para definir una cosa hay que definirla a partir de lo que no es, ¿no? Entonces, ese deseo de contrastar para definir las cosas, para saber quién soy, nos opone siempre. Vivimos en conflicto, el conflicto es parte de lo social, esto sí me gustaría subrayarlo mucho, y quizá deberíamos preocuparnos por aprender o por educar para vivir en el conflicto, porque el conflicto nos va a perseguir toda la vida, en la escuela, en el trabajo, en la calle, en el transporte público, manejando un auto, formados en la fila, etcétera. Entonces, yo creo que no tenemos muchas herramientas, no nos hemos preocupado todavía por definir cómo se debe de educar a una persona para vivir en la sociedad, ¿no? Entonces, ahora, hoy se habla de competencias para la vida, por ejemplo. Ya no es solamente saqué 10 en matemáticas, sino soy capaz de socializar, soy capaz de ser empático con el otro también, que es algo bien importante, o soy capaz de negociar con el conflicto, que es parte de la vida cotidiana. Entonces, la preocupación que decía al inicio es, si construimos estas burbujas de cristal, estas burbujas protectoras, no estamos solucionando el problema, porque el problema continuará afuera. Entonces, son mecanismos, son historias de vida. Quizá a lo mejor ahí sería interesante entrevistar, como decías, a cada uno de estos personajes para sumar las experiencias y ver cómo salieron de esos entornos. Porque, bueno, por lo que comentan ahora, ustedes salieron, ¿no? En mi caso fue lo contrario, yo fui el bully de la escuela, ¿no? Entonces, ahora soy profesor, le digo a mis alumnos también. Y me identifico mucho con lo que dicen. Es una forma de socializar, quizá, desde la experiencia, es una forma de socializar, es una forma de buscar un espacio, es una forma de ganar poder, es una forma de ser admirado, temido, etcétera. Pero bueno, va cambiando conforme avanza el tiempo también. Y van cambiando las circunstancias de vida, van cambiando las escuelas, van cambiando los empleos, etcétera. Van cambiando los países, ¿no? También, cuando uno puede salir al extranjero, etcétera. Yo creo, desde la situación personal, que de pronto estos procesos pueden llegar a la conciliación, ¿no? En mi caso, por ejemplo, tengo muy buenas amistades con todos esos chicos que supuestamente yo molestaba. Y eso me llama mucho la atención, son amigos, ¿no? Cuéntanos eso, por favor, al volver del corte. Regresamos en 2 minutos, pero los dejamos con la pregunta de Twitter. ¿Quiénes son los culpables de bullying? 7% los niños, 3% las niñas, 18% las autoridades escolares y 72% los padres de familia. Estamos de vuelta con este interesantísimo tema del bullying. César, nos estabas contando antes del corte, tú eras el agresor. Sí. Y ahora tus víctimas son tus amigos. No, ya no son víctimas, o nunca fueron víctimas en realidad. Eso es importante, ese punto que estás detallando es importante, porque los padres de las víctimas, hasta yo he tratado con algunos, hasta ellos encuentran un rol protagónico en todo el asunto. O sea, la víctima muchas veces también está complacido con ser una víctima. Sí, bueno, en el caso particular, comienzo con eso para después hacerlo un poco más general. En el caso particular me di cuenta después de muchos años que esos mejores amigos que tuve de la infancia habían sido bulleados por mi persona. Y en las pláticas, en los juegos, en las fiestas, de pronto era, ¿te acuerdas cuando me hacías esto? Ja, 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 ¿no? Entonces yo de manera de respuesta le decía, bueno, si yo no te hubiera molestado, a lo mejor no estarías aquí, ¿no?
como poniendo también ese lugar otra vez. tu vida, tu fortaleza. Ajá. Ya después haces consciente de muchas cosas. Quizá yo me acercaba de esa manera a ellos por inseguridad, porque no tenía herramientas, porque no sabía cómo comunicarme, porque sentía rechazo quizá dentro de la escuela, y yo busqué un lugar así, ¿no? Bueno, yo lo que decía es que estos procesos también pueden conciliarse, y creo que pueden conciliarse de manera muy sencilla. Yo tengo experiencia con un centro cultural hace 3 años en ¿no? O sea, mayor control, más policía no significa mayor seguridad. Entonces, a lo mejor quizá habría que buscar nuestras propias experiencias para construir otros caminos, otras alternativas para poder contribuir a mirar o a estudiar, entender mejor qué sucede y cómo podríamos contrarrestar esto. Porque sí, si vemos ese tipo de videos, hay un abuso descarado, hay un abuso grotesco que no nos gusta mirar, que ahí sí ya decimos, no, eso ya no es un juego, ¿no? Y la barrera entre el juego y la agresión también es muy frágil, ¿no? Hijo, el hacerse amigos yo creo que sería lo más conveniente, aunque no estoy de acuerdo con ello, porque yo fui víctima del bullying y no me haría amiga de quienes me hicieron bullying. Pero sería lo más práctico si vemos la sociedad tal y como está plantada hoy día. Porque, por ejemplo, en el caso de esta chavita de secundaria del estado de Hidalgo, ok, cambiaron a las niñas agresoras de planteles, pero ¿esto qué soluciona? Porque o se encuentran otra víctima u otras víctimas en el plantel nuevo, o ellas mismas, por la propagación de las redes sociales de las que nos comentabas, pueden ser las propias víctimas, tanto en redes sociales como en su propia escuela, ¿no? O los padres, que también muchas veces los padres nos volvemos inconscientes y hacemos que nuestros hijos generen esa violencia contra algún alumno. Sí, este caso específico es bien delicado porque en realidad se expone a la chica que sufrió este episodio de violencia y a los violentadores. Ok, dejemos a un lado de momento los violentadores, pero esta niña que quizá tuvo un problema que pudo pasar de su mente, de su conciencia, unas semanas después, unos meses después, unos días después, la va a perseguir por mucho tiempo. Es decir, este enfoque que se tiene sobre ella, esta mirada que se tiene sobre el caso, esta alarma que se desata sobre ella, la va a acompañar durante muchos, muchos años. Entonces, quizás sea contraproducente que en este momento todo el mundo le esté tratando como víctima, pues, porque a lo mejor el proceso interno no va a ser bien sanado. Quizá algo que pudo ser pasajero, un episodio de violencia que vivimos todos en la infancia, cuando es magnificado, puede llevarnos a una problemática mayor. Pero bueno, también están los documentales de todos estos casos de bullying o todos estos casos de abuso, de cómo acompañan a las personas, el de Amanda Todd, por ejemplo, y otras chicas que se olvidó su nombre. Entonces, se cambian de escuela 3 o 4 veces y el acoso digital sigue, las persigue. Llegan y tienen pintas en su casa. Es decir, no nada más es la red, es también tu casa. Detecto dónde vives. Sí. Pero en este caso los acosadores también. Los acosadores les ha ido, pero en feria, ¿no? O sea, los persiguen, no tienen escuelas, no son aceptados, los rechazan las universidades y la vida se les vino abajo. ¿Es a lo que voy? No es para defenderlos, obviamente, sí, pero es para medir de pronto qué riesgo corremos al tratar de castigar
algo que está totalmente descontextualizado. Vimos el video, y que le pegaron. Y que aún así creo que sería como lo que pasa en las escuelas, un microuniverso que refleja lo que nos pasa en los adultos, porque también una persona que entró a la cárcel y ya lo dejaron salir, se queda manchado de por vida y tampoco tiene manera de reinsertarse en la sociedad. Vámonos rapidísimo un corte, regresamos con las conclusiones. Y para que vean que sí les estamos haciendo caso, voy a dar ya pie a sus comentarios porque hay mucha gente opinando. Langi dice, autoridades escolares, ellos tienen la culpa porque tienen pedagogía y pueden detectar y exigir a los padres ciertas normas y no admitir a los niños. Joey Guerrero dice, si los padres no les inculcan buenos valores y principios a sus hijos, los menores no sienten empatía y respeto a sus semejantes. Y también tenemos, por ejemplo, a Israel que dice, todos, primero por la educación y atención que reciben en casa por parte de sus padres, después por los niños, ya que se llega a una edad en la cual saben ya lo que está bien y lo que está mal, y por último las autoridades escolares que no hacen nada cuando hay bullying. Ignacio también nos comenta justamente que lo mejor, o el más culpable más bien, perdón, es el que lo ve y simplemente no dice nada, que es lo que comentábamos al inicio del programa también. Sí, ahorita recuerdo un juego que tenían los griegos en la antigüedad, donde para juzgar a una persona se le dejaba al destino, se le dejaba a los dioses la resolución. Entonces, los castigos consistían, por ejemplo, en poner brasas para que el acusado pudiera caminar, y si sobrevivía, entonces quería decir que era inocente, ¿no? La idea es que esto era un juego. Se le llamaba la ordalia. Entonces, era un juego donde las personas asistían por diversión a presenciar el acto de castigo sobre alguien. Entonces, también, si nosotros comenzamos a empeñarnos en buscar castigo para estos chicos, en solucionar con expulsiones, en solucionar con alejarlos, excluirlos de los ambientes educativos, de lo social, etcétera, pues las consecuencias van a ser todavía mayores, porque si no están en la escuela, quizá si tienen realmente comportamientos patológicos van a estar delinquiendo, ¿no? Entonces, es un círculo muy vicioso. Yo creo que la atención es integral, que debe de venir sí por parte de familia, sí por parte de autoridades, sí por parte de la academia, pero también hasta cierto punto debemos de dejar márgenes de maniobra para estos chicos, ¿no? Nosotros aprendimos a resolver problemas por nuestra cuenta y creo que también es algo que estamos desatendiendo mucho. Estamos tratándolos como niños en el mal sentido de la palabra, pues. No estamos tratándolos como esas personas que son capaces de diferenciar bien y mal, por ejemplo. Entonces, ahí creo que sí hay un punto importante para dejar en la mesa. Interesante que el 72% de los que nos comentaron en Twitter de quiénes son los culpables del bullying sean los padres de familia. Nos das un consejo grandioso para ellos. ¿Qué otra cosa pudieras decir ya para finalizar? Pues que estos padres de familia también están viviendo en otra época. Son padres de familia que generalmente cuando están los dos trabajan jornadas completas, tienen poco tiempo para atender a sus hijos y piensan que dejando a los niños dentro de las escuelas están solucionando este vacío moral que la casa no tiene en este momento. Entonces tampoco se trata de culpabilizar a los padres, vivimos en una sociedad demandante. Y si es así, también tenemos que asumir que los niños están educándose a la vez por sí mismos. César, se nos acabó el tiempo. Sí. César Rebolledo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Sí. Paola, Claudia, gracias. Nos vemos mañana. Quédese con Gaby Claseca en Titulares de la Tarde.